Buenas, buenas, bienvenidos a derivación de funciones bivariadas 19. De funciones bivariadas, por ahora no tiene nada, pero sí todo lo que estamos viendo de geometría vectorial y lo anterior tiene mucho que ver con esto de poder incorporar el cálculo diferencial sobre el tema de la geometría de los planos y encontrarnos con lo que se denomina la ecuación del plano tangente a la gráfica de una superficie, que va a tener que ver con las derivadas parciales, lógicamente, no solamente con el diferencial, sino también con las derivadas parciales. Ahora lo vamos a ver. Y es muy fácil deducirlo, ¿eh? Es muy fácil deducirlo. Bueno, otra vez el mismo plano que habíamos visto en el video 18. Yo tomé como ejemplo x más y más z igual a 4 en la calculadora gráfica y nos graficó este plano celeste que rotamos y vimos que es como una chapa, ¿no? Transversal que corta los ejes. Okay. Y en el video anterior definimos lo que era el vector normal del plano, ¿no? Y también vimos un vector R menos R sub 0, que era un vector que estaba sobre el plano. Se supone que si ese vector está sobre el plano, va a ser perpendicular al vector normal del plano. Eso ya lo analizamos. Lo cual después nos queda una ecuación vectorial del plano que es de la forma n, producto escalar, entre paréntesis, R menos R sub 0, y ese producto escalar tiene que ser igual a 0. Y ese producto escalar igual a 0 define la ecuación vectorial del plano. Vectorial porque estoy utilizando la normal del plano, que es un vector, y el vector R menos R sub 0, que es un vector solidario que está incluido en el plano. Bueno, es un vector. Es el producto escalar entre esos dos vectores, tiene que dar 0. Y eso define la ecuación vectorial del plano. Se supone que R sub 0 es un vector fijo, porque indica un punto fijo genérico cualquiera del plano. Y el vector R también, si bien el vector R indica un punto cualquiera del plano, el R, a diferencia del R sub 0, lo puedo mover por todo el plano. Supongamos que el R sub 0 lo fijé en un punto. Ok, y después el vector R, que también indica un punto del plano, lo puedo mover sobre cualquier punto del plano. Lo puedo mover sobre cualquier punto del plano. Eso sí, ese vector R tiene que indicar en todo momento un punto cualquiera del plano, porque si se sale del plano estamos hablando de cualquier cosa. Y por lo tanto, si ese vector R se sale del plano, el vector R menos R sub 0 ya no va a pertenecer al plano. Y si no pertenece al plano, ni por J va a ser perpendicular al vector normal del plano. Para que sea perpendicular al vector normal del plano, el R menos R sub 0 tiene que estar totalmente contenido en el plano. Y si está totalmente contenido en el plano, va a ser perpendicular al vector normal del plano N. Si no, no. Si no, no. Lo digo como para repasar fuertemente lo último que habíamos visto al final del video. Bueno, ok. Vamos a dibujar ese vector R menos R sub 0, por más que resulte un poco molesto, pero no importa. La idea es enfatizar el razonamiento de estas cosas, que realmente es muy sencillo, muy notorio además. Bueno, yo había dicho, bueno, supongamos que este es un punto fijo, genérico, cualquiera del plano, el cual estaba asociado al vector R sub 0. Vamos a poner R sub 0. R, pero 18, y en color rojo, si me permiten. Este va a ser R sub 0. Ahí. Y ahora vamos a poner el cerito. El cerito, R sub 0. Eso es R sub 0, indica que es un punto fijo del plano, un punto que puede ser un punto cualquiera del plano, pero lo fijo ahí. Lo dejo quietito. Ese vector R sub 0 lo dejo quietito. No se va a mover. El que se va a poder mover es el vector R, que es el que voy a dibujar ahora, que puede indicar cualquier puntos que están en el plano. Ahí está. Supongamos que este es el vector R, por decir así. Ok. Vamos a dejarlo ahí. No sé, ¿dónde quieren ustedes? O sea, esto es dibujar. La libertad es libre en el dibujo. Bueno, acá, a este vector, por un momento lo llamamos R. Otra vez con la dimensión de la letra. Y ahora sí, señores. Indica un punto cualquiera del plano. El R sub 0 es un punto fijo.
Y el R es un punto que, si bien también está en el plano, pero lo puedo mover sobre cualquier punto del plano. Lo puedo rotar sobre cualquier punto del plano. Eso sí, el vector R tiene que indicar un punto del plano. No puede salirse fuera del plano, si no estamos hablando de cualquier cosa. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Bueno, yo dije otra cosa también. Que el vector R menos R sub 0 es el vector que queda contenido entre las dos flechas. Por diferencia de vectores que habíamos visto al final del video 16. Hasta les digo por dónde tienen que repasar. Qué bueno. Bueno, entonces R menos R sub 0 es el vector que va de R sub 0 a R. De R sub 0 a R. Ok. Bueno, okay. Hacerlo. R menos R sub 0 sería este vector que se intercala entre R sub 0 y R. Es la diferencia entre los dos vectores. Ya lo vimos eso, ¿eh? Vamos. Pero voy a ponerlo de nuevo. Este vector es R menos R sub 0. Vamos a indicar con una flechita muy suave. Vamos a hacer chanchado. Este vector es R menos R sub 0. Pero lo vamos a hacer en negrito. Claro, negrito. R menos R sub 0. Y ahora ponemos el cerito, ¿no? El cerito debajo del R sub 0. No queda, porque si no queda R menos R igual a 0. Es un chiste. Bueno, listo. Bueno, ahora a prestar atención. Prestar atención. Supongamos, bueno, R sub 0 yo dije que es un vector fijo que indica un punto fijo del plano. Y el R es un vector que si bien indica un punto del plano, pero se puede mover sobre cualquier punto del plano. Pero sobre el plano, no se puede mover fuera, digamos, ese punto tiene que estar en el plano, no puede ser cualquier punto, un punto cualquiera que esté fuera del plano, no, tiene que ser un punto que esté sobre el plano. Pero el R se puede mover sobre el extremo del vector R, esa flechita del vector R se puede plotear, puede moverse sobre cualquier punto del plano. Supongamos que por un instante sacó una foto y el vector R quedó fijo ahí. Y quedó fijo acá y tras este vector R menos R sub 0. Bueno, supongamos ahora, hagamos lo siguiente. Como una cuestión de límite de análisis 1. Supongamos que R tiende a R sub 0. Si R tiende a R sub 0, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a dibujarlo. Lo mismo que de análisis 1 cuando vimos límite y cuando vimos derivada también. ¿Qué pasa si R tiende a R sub 0? Y vamos a observar esto. Este R va a estar acá. Después hago delgadito para que no quede feo, digamos, no quede enganchado. Después el vector R va a estar acá. Después el vector R va a estar acá. Después el vector R va a estar acá. O sea, yo tiendo R a R sub 0. Todos estos vectores son R. Son R's que tienden a R sub 0. Si R tiende a R sub 0, lo que vamos a notar de que todo este vector se va a mover como abanico hasta tocar R sub 0. Cuando toque R sub 0 ya no se va a ver, no se va a distinguir R de R sub 0. Se van a confundir los vectores y no vamos a poder diferenciar uno del otro. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Que no se vea. Como para poder definir a futuro lo que es el diferencial R, el diferencial del vector R. Bueno, esto que está acá, que yo definí como R menos R sub 0, vamos a vuelta atrás. Esto que está acá, R menos R sub 0 no es otra cosa que delta R. La letra delta R. Delta R. Incremento R. Es el incremento R. El incremento es la diferencia entre dos valores que
Supuestamente esa diferencia se hace cada vez más chica, y al hacerse cada vez más chica tiende a cero. Entonces, esto es igual a delta R. Vamos a intentar poner delta R, no tengo acá letras de... La delta es el incremento, en este caso la letra mayúscula de la D en el alfabeto griego. Pero bueno, la vamos a tener que generar nosotros, claro. Vamos a poner R. R. Vamos a poner, poner R de nuevo. R menos R sub 0 es delta R. Yo estoy fabricando la letra. R igual. Muy bien. Con el zoom. Ok. Bueno. Este es el delta R que yo lo voy a graficar con mucho cariño. Un triangulito. Un triangulito negro. Bueno, no salió tan lindo. Pero esto se llama incremento R. No, señor. No salió. No, señor. Este sería el incremento R, el delta R. Esto es el delta R. Delta R es R menos R sub 0. Delta, esta es la letra mayúscula griega D, en griego. Delta. Ese triangulito es delta R. Incremento R. R menos R sub 0. ¿Qué pasa cuando este incremento R tiende a 0? Cuando el incremento R tiende a 0, R tiende a R sub 0. Y esa es la idea, que este incremento tienda inexorablemente a 0. La idea es que este incremento tienda a 0. Entonces vamos a poner que tiende a 0. A 0 vector, supone, no a 0 número real, porque estoy restando vectores, ¿no? R menos R sub 0 tiende a 0. O sea que de este delta R tiende a 0. Si delta R tiende a 0 como vector, entonces ese delta R, ese incremento R, no es otra cosa que el diferencial R. Como habíamos hablado de que el incremento X, cuando el incremento X tiende a 0, el incremento X es igual al diferencial X. Cuando vimos que el incremento Y tendía a 0, decíamos que el incremento Y es el diferencial Y. Cuando vimos que el incremento Z, cuando tendía a 0, el incremento Z era igual al diferencial Z. Bueno, es eso. Así se define por notación de Leibniz el diferencial de un vector. El diferencial, digamos, el incremento R, este que está acá, tiende a 0. Si tiende a 0, ese incremento de R es diferencial R. ¿Está? Entonces, puedo decir acá que esto, incremento R, es el diferencial R. Vamos a hacer de nuevo el dibujito. O sea, el incremento de R este es igual a diferencial R, pero diferencial R vector, no otra cosa. Estoy restando vector. Esto sí, solo sí,
el incremento de R tiende a 0. Porque si el incremento de R no tiende a 0, no tiene por qué ser igual al diferencial R. Así se define por notación de Leibniz. El incremento de R tiende a 0, entonces ese incremento es diferencial R. Este es el diferencial R. Ok. En realidad el diferencial R no se ve, no es un número real. Ya dije que los diferenciales no son números reales. Y el diferencial R acá no se vería. ¿Por qué? Porque si delta R tiende a 0, el vector R, estos vectores R que fui trazando, es como que va a llegar un momento que R va a coincidir con R sub 0 y no se van a confundir los dos vectores. Entonces no se va a notar la diferencia entre uno y otro. No se va a notar la diferencia entre uno y otro. Entonces, si no se nota la diferencia entre uno y otro, ¿cómo voy a distinguir diferencial R? Es algo tan minúsculo, tan microscópico, que tan cero como uno quiera, que no se ve. Bueno, igual, valga el exabrupto, yo voy a dibujar un vectorcito chiquitito, acá, un vectorcito chiquitito, que va a interpretar las veces del diferencial R. Pero no debería dibujarlo, porque no debería verse. Como el incremento R tiende a 0, el diferencial R es como algo tan ínfimo que no se puede distinguir, es como que tiende potencialmente a 0. Por eso el diferencial R no puedo definirlo como un número real, porque un número real es algo fijo, algo que puedo definir. Un número, 2, 3, un medio, raíz de 2. Pero diferencial R, ¿cómo lo puedo definir si tiende potencialmente a 0? No lo puedo definir, pero bueno, por eso no debería dibujarlo. Pero valga el exabrupto, yo voy a dibujar una flechita como indicando el diferencial R. Eso sería como el diferencial R vector. No debería hacerlo, ya lo dije, porque R tiende a R sub 0 y se confunden el R con el R sub 0. O sea, ese incremento R tiende a 0. Bueno, si incremento R tiende a 0 es diferencial R, pero es tan chiquito y tiende tan potencialmente a 0, infinitesimalmente, que no se puede dibujar. Pero yo lo dibujo igual. Valga el exabrupto para entender claramente lo que vamos a hacer. ¿Está? Entonces, esto que está acá lo vamos a definir como diferencial R, que no debería dibujarlo, porque eso no se ve. Ahora, ese diferencial R es colineal al incremento R. Colineal significa que está en la misma recta de acción. Si vemos estos dos vectores son colineales, porque tienen la misma dirección. Este vectorcito chiquitito que definí como diferencial R y este vector un poco más grande, más grandote, que es el incremento R, son colineales porque están sobre la misma recta de acción. Bueno, si yo dije que R menos R sub 0 era perpendicular a la normal del plano, significa que N, la normal del plano, también es perpendicular al diferencial R, porque diferencial R está en la misma recta de acción que R menos R sub 0. Entonces, el razonamiento es válido también para diferencial R. Diferencial R va a ser perpendicular al vector normal del plano. Y ahora vamos a pasar a dibujar. Entonces dibujo un vector normal del plano, vamos a hacerlo como lo hicimos antes, en color azul, dándole esta perspectiva. Hacerlo más potente. Dándole esta perspectiva. Un vector normal no puedo dibujarlo así, ya lo dije, no estoy en el plano 2D. Tendría que ser muy bruto. Yo tengo que dar la impresión que este vector que estoy moviendo acá es perpendicular al plano que está en 3D. O sea, tengo que darle la impresión de que este vector que está en 3D es perpendicular a este plano que también está en 3D. Entonces lo vamos a dibujar perpendicular así, en 3D. Y este vector que estoy graficando así es perpendicular a esa chapa, a ese plano, a esa mesa, a esa bandeja. Y si es perpendicular a ese plano, entonces también es perpendicular al diferencial R. Este es el vector normal del plano. Me dice la máquina que tengo conexión inestable. Por favor, que no se me corte porque es importante esto. Con este me voy a hacer famoso porque dentro de 100 años, cuando esté bajo tierra,
importa. Lo importante es transmitir conocimiento y que otros también lo sigan transmitiendo. Uno desaparece del planeta, pero no importa. La idea es así la naturaleza y punto. Hay que darle vuelta de rosca. Pero que sirva este conocimiento a través del tiempo. Entonces, este vector normal es perpendicular al diferencial R. Entonces, si es perpendicular, como definimos la ecuación vectorial del plano al final del video pasado, ¿no? El producto escalar entre n y diferencial R tiene que dar 0. Y así vamos a definir lo que se llama la ecuación diferencial del plano. Vamos a ponerlo acá abajo para hacer... podríamos... acá arriba. Vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a poner acá ecuación diferencial del plano. Qué título. Diferencial porque estamos usando diferencial R, por eso se llama ecuación diferencial del plano. Ecuación diferencial vectorial. O vectorial diferencial, me gusta más. Un título que pongo yo. Vectorial diferencial del plano. Esto va a ser podemos decir, el trampolín necesario para poder entrar a la ecuación diferencial del plano, que es la que nos piden en la guía para calcular, que es la ecuación del plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto. Ecuación diferencial del plano. Vectorial diferencial del plano. Y si puedo subrayarlo, mejor, queda más lindo. ¿Por qué en azul si yo quiero negro? Ahí está. No. Está molesto, ¿eh? Está molesto, está molesto. El sur está molesto. Y quiero subrayar el negro, ¿por qué me sale azul? Ahí. Ecuación vectorial diferencial del plano. Lo mismo como hicimos la ecuación diferencial, la ecuación vectorial del plano, en el video anterior, al final del video anterior, vamos a definir la ecuación vectorial diferencial del plano. Bueno, ya lo dije, el vector normal al plano n es perpendicular al diferencial r, punto. Entonces el producto escalar entre n y diferencial r vale 0. Producto escalar entre n por diferencial r no es otra cosa, 0. 0 vector. O sea que no es otra cosa que el 0 vector. Perdón, ese 0 no es un 0 vector. El producto escalar entre n y diferencial r es igual a 0. Ese 0 que está acá es un número real. Vuelvo a insistir, este 0 de acá es un número real. Por eso se dice producto escalar, porque el producto escalar entre dos vectores es un número real. Este 0 es un número real. En cambio, este 0, como indica el puntero láser, es un 0 vector. Y un 0 vector en 3 dimensiones sería un vector que tiene terna 0, 0, 0. 0 para X, 0 para Y y 0 para Z. Bueno, ok. Subrayo esto. Y esa es la ecuación vectorial diferencial del plano. Este va a ser el ápice fundamental que nos va a llevar a la ecuación diferencial del plano tangente a la gráfica de la superficie en un punto. Qué lindo que suena. Y es lo que nos van a pedir en la guía. Pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. Porque este vector normal que está acá, tiene propiedades diferenciales y va a tener que ver con derivadas parciales, con las derivadas parciales de lo que se denominaría la funcional de una superficie. Y eso de funcional de superficie tiene que ver con esta z igual a fxy. Lo que vamos a hacer para construir esa funcional, lo digo a la ligera, pero lo vamos a profundizar la clase que viene, ese z que está sumando lo paso restando
al segundo miembro y me queda 0 igual a fxy menos z. A ese fxy menos z la llamo f grandota x y z como si fuese x y z variables independientes, lo cual no lo es porque z depende de x y de y, ¿no? Lo voy a tomar así. Y a través de las derivadas parciales de esa f grandota, vamos a poder definir las componentes del vector normal al plano. Pero esa f grandota tiene que ver con la gráfica de una superficie z que proviene de la forma z igual a fxy. Pero eso, por eso digo, la funcional fxy z proviene de pasar esa z sumando y restando, el otro miembro me queda 0 igual a fxy menos z. A eso lo llamo f grandota x y z como si x y z fuesen variables independientes. Y las derivadas parciales de esa f grandota respecto de x, de esa f grandota respecto de y de esa f grandota respecto de z no van a ser otra cosa que las componentes del vector normal a la superficie en ese punto. Y por ende, ese vector que es normal a la superficie en ese punto también va a ser normal al plano tangente en ese punto, porque el plano tangente es tangente a la gráfica de la superficie en ese punto. Y como ese vector normal es perpendicular a la superficie, como el plano es tangente en ese punto, ese vector normal también es perpendicular al plano tangente. Lo digo ordenadamente y a la ligera. La clase que viene vamos a poder concretamente definir matemáticamente esa ecuación diferencial vectorial del plano y vamos a ver que esa norma tiene que ver con esas derivadas parciales. Bueno, pasaron 27 minutos, qué largo que se hizo. Bueno, pero ahora a descansar. A descansar y a repasar después, ¿no? Después de la vuelta al perro. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en la clase que viene, nos vemos en derivación de funciones bivariadas 20, cuántas, las necesarias que sean necesarias, porque esto va a ser 20, 25 o 200, porque análisis 2 es análisis 2, una tarea muy larga, muy extensa y muy linda. Así que bueno, a repasar, cansen, repasen, guardé todo esto, y como yo siempre digo, no se vayan de ahí, porque ahora viene lo mejor. Chau, chau.